Mi nombre es Romina Vargas y tengo 30 años. Durante la mitad de mi vida, exactamente 15 años, fui la sirvienta no oficial de mi propia familia. Un fantasma útil que solo se materializaba cuando había que levantar platos, organizar un evento o cocinar para invitados importantes. No recibía un sueldo, por supuesto, solo el dudoso privilegio de respirar el mismo aire que mi exitosa hermana menor y mis exigentes padres. Pero todo eso, cada molécula de esa existencia invisible, estaba a punto de cambiar de una forma tan sísmica que las réplicas se sentirían por toda la alta sociedad de Puebla. La llamada que detonó la explosión llegó un 23 de diciembre, un día gris y frío en la Ciudad de México que contrastaba con la vibrante energía de mi oficina. Estaba sentada en mi escritorio de nogal, una pieza sólida y moderna que dominaba un espacio con vistas panorámicas al Ángel de la Independencia. El sol de la tarde arrancaba destellos dorados del monumento, un recordatorio constante del triunfo que había construido con mis propias manos. Sobre la superficie de madera reposaba un contrato de varias páginas. 40 millones de pesos. El acuerdo que consolidaría a mi empresa, Cielo Catering, como la líder indiscutible en eventos de lujo en todo el país. El identificador de llamadas de mi teléfono de oficina parpadeó con una palabra que siempre lograba congelarme el alma: mamá. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue una respuesta pavloviana, perfeccionada a lo largo de años de condicionamiento. Sentí esa familiar y helada opresión en el pecho, un nudo apretado en el estómago que conocía demasiado bien. Mis manos, que segundos antes sostenían con la firmeza de un aseo una pluma Mont Blanc sobre la línea de la firma, comenzaron a sudar. Una traición de mi propio cuerpo. Respiré hondo, forzando el aire a entrar en mis pulmones. Me erguí en mi silla ergonómica de piel. Levanté el auricular. Bueno, respondí, mi voz sonando, para mi propio asombro, mucho más estable y profesional de lo que me sentía por dentro. No hubo un hola, hija. No hubo un ¿cómo estás? Esas eran cortesías reservadas para la gente que mi madre, Leonora, consideraba digna de respeto. Para mí, solo había órdenes. Romina, cancela lo que sea que tengas planeado para mañana. En Nochebuena, vienes a la casa a cocinar. Su voz era cortante, autoritaria, sin el más mínimo matiz de petición. Era el tono de una generala dirigiéndose a un soldado raso. Tragué saliva, el nudo en mi garganta apretándose dolorosamente. ¿Pasó algo? Pude escuchar su resoplido de impaciencia a través de la línea, un sonido que había aprendido a interpretar como el preludio de una tormenta. Tu hermana, Jimena, va a organizar una pequeña reunión. Algo de networking. Vienen unas 50 personas. Gente muy importante, Romina. Gente de verdad. No puedes ni empezar a imaginarte el nivel. Hizo una pausa dramática, una técnica que usaba para asegurarse de que el peso de sus palabras me aplastara. Viene Aitana Garza. Aitana Garza. La legendaria, casi mítica, CEO de Grupo Solare, la cadena de resorts de lujo más prestigiosa no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Una mujer cuya biografía se estudiaba en las escuelas de negocios. Un ícono. Y, por una cruel ironía del destino, la misma mujer cuyo equipo legal estaba en la otra línea, en una conferencia telefónica, esperando mi firma en ese contrato de 40 millones de pesos. Es la oportunidad de oro para la carrera de tu hermana, continuó Leonora, su voz ahora goteando una mezcla de advertencia y desdén que había perfeccionado con los años. Va a presentarle una propuesta de relaciones públicas. Si lo consigue, su agencia por fin despegará. Así que más te vale que todo esté absolutamente perfecto. No lo arruines, Romina. Como siempre lo haces. No era una petición. Era una orden, envuelta en un insulto. La misma orden que había escuchado en diferentes formas durante 15 largos y agotadores años. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. El peso de una década y media de servidumbre, de ser la sombra funcional de mi hermana, cayó sobre mí como una losa de concreto. La niña asustada dentro de mí, la adolescente que había sido entrenada para obedecer, para apaciguar, para nunca, jamás, causar problemas, casi susurró el sí, mamá de siempre.
Era un reflejo, un instinto de supervivencia arraigado en lo más profundo de mi ser. Mi mandíbula se tensó, mis labios casi formaron la palabra. Pero entonces, algo parpadeó en mi visión periférica. No fue un recuerdo. Fue mi presente. El logo elegantemente diseñado en la esquina superior del contrato sobre mi escritorio, Cielo Catering. Mi empresa. Mi creación. Mi salvación. Mi libertad. Sí, mamá, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente hueca y distante, como si viniera de otra persona, de la fantasma que solía ser. Entendido. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la vibración de placas tectónicas chocando violentamente en mi alma. 15 años de resentimiento reprimido, de ira silenciosa, de sueños aplazados, estaban a punto de provocar un terremoto de una magnitud que nadie en mi familia podría haber anticipado. Y esta vez, yo no iba a ser la que terminara sepultada bajo los escombros. Sentada en el imponente silencio de mi oficina en el corazón de la Ciudad de México, el presente se desvaneció como un espejismo. El murmullo del tráfico en Paseo de la Reforma se convirtió en un zumbido lejano. Las puertas de mi museo personal del dolor, una galería que rara vez me permitía visitar, se abrieron de par en par, invitándome a un recorrido por las cicatrices de mi alma. Cada recuerdo era una exhibición meticulosamente curada, una prueba tangible y dolorosa de mi invisibilidad. La primera sala de mi museo olía a laca para el cabello y a flores de nardo. Me transportó a mis 17 años. Era la fiesta de 15 años de una prima, un evento fastuoso en uno de los salones más exclusivos de Puebla, de esos con candelabros de cristal que gotean luz sobre pisos de mármol. Jimena, con 15 años recién cumplidos, era el epítome de una princesa de cuento de hadas. Llevaba un vestido de tul color rosa pálido, un regalo de mis padres que, según escuché a mi madre decir, había costado una pequeña fortuna. Su cabello estaba recogido en un peinado elaborado, y su risa resonaba por todo el salón, atrayendo a la gente como polillas a una llama. Yo, 2 años mayor, llevaba un delantal de lino blanco sobre un vestido negro y sencillo, mi cabello atado en una cola de caballo funcional. Mi papel esa noche no era el de una invitada, sino el de una asistente no remunerada. Mientras Jimena era el centro de atención, bailando el vals con mi padre, Damián, quien la miraba con una adoración que nunca me había dirigido a mí, yo estaba en la cocina. Coordinaba con los meseros, asegurándome de que las charolas de canapés nunca estuvieran vacías, resolviendo una pequeña crisis cuando el pastel amenazó con desplomarse. Más tarde, me encontré en el guardarropa, entregando abrigos de piel y chales de seda a los invitados que se retiraban, recibiendo a cambio miradas condescendientes y propinas de monedas que se negaba a aceptar. Recuerdo el momento con una claridad que quema. Estaba recogiendo unas copas de vino derramadas cerca de la mesa principal cuando una tía lejana, una mujer enjollada y de voz chillona, se acercó a mi madre. Leonora, querida, qué maravilla de evento. Y tú, Jimena, es una estrella. Qué bien se desenvuelve, tiene un don de gentes increíble. Va a llegar muy lejos esa niña. Mi madre sonrió, una sonrisa tensa y orgullosa que no llegaba a sus ojos. Luego me miró a mí, que estaba de rodillas secando la alfombra. Ah, sí, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto trivial y un poco vergonzoso. Jimena nació para brillar. Romina, bueno, ella es más de manos a la obra. Muy servicial. La palabra servicial fue pronunciada con el mismo tono que uno usaría para describir un electrodoméstico confiable, como una licuadora o una aspiradora. En ese instante, con el olor a vino tinto y a producto de limpieza en mis fosas nasales, lo entendí. En el universo de mi madre, había 2 tipos de hijas, las que se exhiben como trofeos y las que limpian el desorden que dejan atrás. Avancé a la siguiente exhibición, una que estaba iluminada por la luz fluorescente de la hipocresía. Ambas nos graduamos de la universidad el mismo año. Un logro que debería habernos unido, pero que solo sirvió para ensanchar el abismo entre nosotras. Jimena se graduó, apenas, de una carrera de relaciones públicas en una universidad privada y cara. Yo me gradué con los más altos honores de la carrera de Administración de Empresas Gastronómicas en una de las mejores universidades públicas del país.
mis padres organizaron una gran fiesta. La casa estaba llena de familiares y amigos de la familia, el aire vibraba con conversaciones y risas. Mi padre llevaba a Jimena del brazo, presentándola a todo el mundo como si fuera una joya de la corona. Les presento a la futura líder de las comunicaciones en México, decía con un orgullo que le inflaba el pecho. Mi hija, la publirelacionista. Yo estaba en un rincón, sosteniendo mi diploma enrollado, sintiéndome como una extraña en mi propia celebración. Un viejo amigo de mi padre, un hombre amable que siempre me había caído bien, se me acercó. Romy, felicidades. ¿Y tú qué estudiaste, campeona? Antes de que pudiera responder, Leonora se materializó a mi lado, como un espectro. Se rió, una risita condescendiente y aguda. Ay, a Romina siempre le ha gustado jugar a las cocinitas. Estudió algo de eso, ya sabes, para entretenerse. Al menos es un pasatiempo útil, ¿no? Siempre tendremos buena comida en las reuniones familiares. El hombre me dio una palmadita en el hombro, una sonrisa amable pero despistada en su rostro, como si fuera una niña que acababa de mostrar un dibujo hecho con macarrones. Mi diploma, el resultado de 4 años de esfuerzo sobrehumano, de noches sin dormir estudiando bioquímica de los alimentos, de prácticas extenuantes en cocinas profesionales, fue reducido a un pasatiempo útil. Nadie preguntó por mis planes, mis sueños de abrir mi propio restaurante. Mi futuro ya había sido decidido por ellos, yo era la cocinera residente, la proveedora de buena comida para sus reuniones. La siguiente sala de mi museo era fría y desoladora. Me transportó a hace unos 3 años. Volví a casa de visita por un fin de semana, sin avisar, esperando darles una sorpresa. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, buscando un poco del refugio de mi infancia, un lugar que todavía consideraba mío. Al abrir la puerta, me quedé helada. Ya no era mi habitación. Las paredes, antes de un azul pálido que me recordaba al cielo, ahora estaban pintadas de un rosa chillón, el color favorito de Jimena. Donde estaba mi cama, ahora había un enorme zapatero de espejo del suelo al techo. Mis libros, mis trofeos de natación de la infancia, mis fotos con amigos, todo había desaparecido. En su lugar, había estantes repletos de bolsas de diseñador y cajas de zapatos apiladas hasta el techo. Era el santuario de Jimena. Bajé las escaleras, confundida y con el corazón encogido, sintiendo que me habían borrado. Encontré a mi madre en la sala de estar, leyendo una revista de sociedad. ¿Dónde están mis cosas?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella ni siquiera levantó la vista. Ah, eso. Tu hermana necesitaba más espacio para su guardarropa. Con su carrera, la imagen lo es todo. Tú casi nunca vienes, así que era un desperdicio de espacio. No hubo una disculpa. No hubo una explicación. Simplemente un hecho frío y duro, la existencia de Jimena era una prioridad, la mía, un inconveniente. Más tarde, esa misma noche, encontré mis cosas. Mi padre, con la mirada baja y llena de culpa, me llevó al sótano. Mis recuerdos, mi infancia, mi identidad dentro de esa casa, estaban metidos en cajas de cartón húmedas y polvorientas, abandonadas en un rincón junto a la vieja caldera. El olor a humedad y a olvido lo impregnaba todo. Lloré en silencio, abrazando un viejo oso de peluche al que le faltaba un ojo, sintiéndome como un fantasma en la casa donde crecí, un fantasma cuyas posesiones habían sido exorcizadas. Pero la pieza central de mi museo, la que estaba en la sala más oscura y profunda, protegida por muros de traición, era el robo. Sucedió hace 6 años, cuando tenía 24. Con el dinero que había ganado trabajando en 2 restaurantes diferentes desde que salí de la universidad, doblando turnos, sacrificando fines de semana, había logrado ahorrar 100,000 pesos. Era todo mi capital, cada centavo ganado con sudor y quemaduras. Era la semilla con la que planeaba iniciar un pequeño servicio de catering. Estaba eufórica, llena de una esperanza casi dolorosa. Una noche, durante la cena, en un momento de debilidad, cometí el error de compartir mi sueño con ellos. Les hablé de mi plan de negocios, de mi pasión por crear experiencias a través de la comida. Mi padre pareció genuinamente interesado,
pero mi madre tenía una mirada extraña en sus ojos, una que no supe descifrar en ese momento. Unas semanas después, Leonora se me acercó en el jardín. Su voz era suave, casi melosa, un tono que solo usaba cuando quería algo. Mi amor, comenzó, tocándome el brazo. He estado pensando en tu idea. Es, linda. Adorable. Pero, ¿no crees que es un poco arriesgada? El mundo de los restaurantes es muy cruel. En cambio, tu hermana tiene una oportunidad increíble. Unos cursos de branding personal y networking en Europa. Imagínate las conexiones que podría hacer. Sería un impulso tremendo para su carrera y, por extensión, para el prestigio de la familia. No entendía a dónde quería llegar. Y entonces, lo soltó. Necesita un poco de ayuda para el viaje. Es bastante caro. Pensé que, como la maravillosa hermana mayor que eres, podrías prestarle tus ahorros. Te los devolveremos, por supuesto. En cuanto Jimena consiga su primer gran cliente, 100,000 pesos no serán nada para ella. Fui ingenua. Fui estúpida. Una parte de mí quería desesperadamente su aprobación y pensé que quizás este era el camino. Confié en ella. Esa tarde, le transferí cada centavo que tenía. El viaje de Jimena fue espectacular, a juzgar por sus fotos en Instagram desde París, Milán y Londres, posando con bolsas de compras y copas de champán. Cuando regresó y, después de unas semanas, le pregunté tímidamente a mi madre sobre el dinero, su dulzura se había evaporado. Se transformó en la Leonora que yo conocía. «¡Qué egoísta eres, Romina!», espetó, su voz llena de veneno. ¿Cómo te atreves a hablar de dinero cuando el futuro de tu hermana está en juego? Y ese dinero fue la mejor inversión que esta familia ha hecho. Deberías estar agradecida de poder contribuir. Deja de pensar en tus caprichos de cocina y apoya a tu familia. Me quedé sin palabras, el aire escapando de mis pulmones. No era un préstamo. Era un robo. Me habían despojado de mi sueño para financiar las vacaciones de mi hermana. Esa noche, con el corazón roto y el alma en pedazos, empaqué una pequeña maleta y me fui a la Ciudad de México. No le dije a nadie a dónde iba. Solo a una persona. Llamé a mi tío Tadeo, el hermano menor de mi madre, un hombre práctico y de corazón noble que siempre me había visto, de verdad. Le conté todo, mi voz quebrada por un llanto que ya no podía contener. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo, con una voz cargada de una ira tranquila, esa mujer, mi hermana, a veces no la reconozco. Al día siguiente, sin que yo se lo pidiera, me transfirió 50,000 pesos. No es un regalo, Romina, me dijo por teléfono. Es una inversión. Confío en ti más que en nadie en esa casa. Ahora ve y construye tu cielo, sobrina. Demuéstrales a todos de que estás hecha. Y eso fue exactamente lo que hice. El zumbido de mi intercomunicador me sacó de mi trance. La voz de mi asistente, Sofía, me ancló de nuevo en el presente. Señorita Vargas, Iker está aquí para la revisión final. Gracias, Sofía. Hazlo pasar. El presente regresó con la fuerza de un huracán, nítido y vibrante. Los fantasmas del pasado se disiparon ante la sólida realidad de mi oficina. Estaba en el piso 30 de una torre de cristal en el corazón de Paseo de la Reforma. A través de las ventanas panorámicas que abarcaban 2 paredes, la Ciudad de México se extendía como un tapiz de energía y oportunidades ilimitadas. Este era mi mundo, un universo que yo había creado desde la nada, desde la ceniza y la traición. Iker, mi director de operaciones, mi confidente y mi amigo más cercano, entró con una tablet en la mano. Su rostro, normalmente serio y concentrado, tenía un brillo de emoción contenida. Romina, los abogados de Grupo Solare dieron el visto bueno final. Acaban de enviar el documento para la firma digital. En cuanto lo firmes, liberan el primer pago del anticipo. Excelente, dije, mi voz recuperando su tono de CEO, la autoridad que había cultivado con tanto esfuerzo. ¿Y el equipo de Cancún? Listos y esperando. Los camiones con el equipo especializado salieron esta madrugada.
El chef ejecutivo voló anoche y ya está diseñando los menús preliminares basados en los productos locales. Estamos listos para empezar a operar en cuanto des la orden, jefa. Miré el contrato en la enorme pantalla de mi computadora. 40 millones de pesos. Un acuerdo de exclusividad por 5 años para diseñar y ejecutar todos los eventos de alto perfil en los resorts de lujo de Aitana Garza. Era el contrato que catapultaría a Cielo Catering de ser una empresa exitosa y respetada a nivel nacional a convertirse en un jugador de ligas mayores en el escenario internacional. Llamé a mi empresa Cielo Catering por una razón muy personal. Para mí, representaba el cielo infinito, la libertad sin límites que nunca tuve en casa, el espacio para crecer tan alto como mis ambiciones me lo permitieran. Cada contrato que firmaba, cada evento exitoso que producíamos, no era solo un logro financiero, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro alto y sólido que me protegía de la jaula dorada y asfixiante de mi familia en Puebla. Mi familia, ellos no sabían nada de esto. Para ellos, yo era todavía la pobre Romina. La que jugaba a las cocinitas. Creían, o querían creer, que vivía en un diminuto departamento de una sola habitación, sobreviviendo a duras penas con algún trabajillo esporádico. Nunca se molestaron en preguntar cómo pagaba la renta en una de las zonas más caras de la ciudad. Nunca se preguntaron por qué viajaba tanto por placer. La narrativa que habían creado era tan conveniente, tan cómoda para ellos, que nunca sintieron la necesidad de cuestionarla. Una hija exitosa y digna de presumir, Jimena, y una hija fracasada pero útil, yo. El equilibrio perfecto para su frágil y tóxico ecosistema emocional. Durante 6 años, había construido mi imperio en el más absoluto silencio. Empecé en la cocina de mi pequeño departamento, cocinando para las fiestas de amigos. Luego, con la inversión de mi tío Tadeo, renté un pequeño local en la colonia Roma. El boca a boca, en una ciudad tan competitiva como esta, hizo su magia. Mi obsesión casi maníaca por la perfección, por los ingredientes de la más alta calidad, por un servicio que anticipara cada necesidad del cliente, me ganó una reputación de oro. Ahora, Cielo Catering tenía 50 empleados de tiempo completo, 3 cocinas industriales de última generación que parecían laboratorios de la NASA. Y una lista de clientes que incluía a las familias más ricas de México, corporaciones multinacionales, embajadas y celebridades que valoraban, por encima de todo, mi discreción. Y mi familia no tenía ni la más remota idea. Iker me señaló la pantalla de su tablet. Ah, y llegó esto hace 1 hora. Es confidencial. Era un correo electrónico con el asunto, confidencial, versión final de portada, Forbes México. Lo abrí. Y ahí estaba. Mi rostro. Una foto profesional que me habían tomado hacía 1 mes, donde mi mirada era directa, segura, implacable. No había rastro de la niña asustada que solía ser. Debajo, el titular en letras enormes, audaces, impactantes, de invisible a invencible, Romina Vargas, la mente detrás del imperio de Cielo Catering. Y más abajo, un subtítulo que me hizo sentir un escalofrío, la edición especial de 2030 Under 30 Minutos celebra a la empresaria que construyó un conglomerado multimillonario sin un solo peso de su familia. La ironía era tan espesa, tan deliciosa, que casi podía saborearla. El mismo día que mi madre me ordenaba cocinar como una sirvienta para su evento social, el mundo de los negocios se preparaba para coronarme como una reina. ¿Qué pasa?, preguntó Iker, notando mi expresión. ¿Te ves pálida? Forcé una sonrisa. No es nada. Solo, un asunto familiar. Él asintió, sin presionar. Conocía fragmentos de mi historia, lo suficiente para entender que mi familia era un tema delicado y doloroso. Bueno, este asunto familiar acaba de recibir una oferta para dar la conferencia principal en el Food y Wine Festival de Aspen. Y la revista, Vogue, quiere hacer un reportaje sobre las mujeres que están redefiniendo el lujo en Latinoamérica. Quieren fotografiarte aquí, en tu oficina, la próxima semana. Cada palabra de Iker era un clavo más en el ataúd de la pobre Romina que mi familia había inventado y en la que se negaban a dejar de creer.
Cada logro era una piedra más en la catapulta que estaba a punto de lanzar la verdad directamente a su fachada de perfección y mentiras. Miré de nuevo mi teléfono personal, la llamada de mi madre todavía resonando en mi cabeza. 50 invitados. Aitana Garza. Nochebuena. La oportunidad de oro para Jimena. Sonreí. Una sonrisa lenta, fría y decidida que no llegó a mis ojos. Iker, dije, mi voz de repente tan clara y afilada como el cristal. Firma el contrato de Grupo Solare. Libera el presupuesto para el equipo de Cancún. Y cómprame un boleto de avión. El primer vuelo a Cancún mañana por la mañana. En primera clase. Iker levantó una ceja, la única señal de su sorpresa. ¿Y la cena de tu familia? Giré mi silla para mirar el ángel de la independencia, que brillaba como una promesa dorada en el horizonte. Creo que este año, respondí, mientras mi sonrisa se ensanchaba, ahora sí, llegando a mis ojos. Tendrán que aprender a usar el microondas. La adrenalina de mi decisión me mantuvo a flote durante las siguientes horas. Fue una sensación embriagadora, como respirar aire puro después de años en una habitación sin ventanas. Coordiné con Iker, delegando las tareas urgentes y asegurándome de que todo en Cielo Catering estuviera en piloto automático durante mi ausencia. Me sentía poderosa, en control. Por primera vez en mi vida, había elegido mi imperio sobre mi prisión. Pero la realidad tiene una forma cruel de anclarte de nuevo, de recordarte que los fantasmas no se desvanecen tan fácilmente. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, mi teléfono vibró. Un correo de mi madre. Mi pulso se aceleró instantáneamente, un eco de la vieja ansiedad. Una parte de mí quería ignorarlo, borrarlo sin leer, mantener intacta mi burbuja de empoderamiento. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de ver hasta dónde podía llegar su descaro, ganó. El asunto del correo era tan típico de ella, tan pasivo-agresivo y demandante, menú obligatorio, Nochebuena. Abrí el correo con un suspiro de resignación, esperando una lista de platillos tradicionales que pudiera recitar de memoria. Lo que encontré fue un manifiesto culinario de una megalómana. 8 tiempos. 12 guarniciones. Era una lista tan detallada y absurda que parecía una parodia. Pavo orgánico de rancho, marinado por 48 horas en una salmuera de cítricos y hierbas de olor, asegúrate de que las hierbas sean frescas, no secas. Bacalao a la vizcaína, pero usando tomate ceirlón y aceitunas calamata deshuesadas a mano. Romeritos con mole, el mole hecho desde cero, por supuesto, con no menos de 30 ingredientes. Y seguía. Requerimientos dietéticos específicos y contradictorios para 7 invitados diferentes, sin gluten pero con pan artesanal al lado para que no se sienta excluido. Vegano pero puede comer pescado si es salvaje y de pesca sostenible. Indicaciones precisas sobre la vajilla a utilizar, la de Talavera de la abuela para los aperitivos, la de Limoges para el plato fuerte, y la cristalería, las copas Riedel para el vino tinto. Las Spiegelau para el blanco, no las confundas. Era el plan de batalla de una anfitriona desesperada por impresionar, redactado por alguien que no iba a mover un solo dedo para ejecutarlo, más allá de teclear en su teléfono. Era absurdo. Era insultante. Era una locura. Pero no fue eso lo que me robó el aliento. Al final del documento, había un archivo adjunto. Lista de invitados confirmados, XLSX. El cursor de mi ratón tembló por un instante antes de hacer clic. La lista se desplegó en mi pantalla. Nombres de políticos locales, empresarios de la vieja guardia de Puebla, las inevitables damas de sociedad que eran el coro griego de mi madre. Deslicé el cursor hacia abajo, mis ojos escaneando los nombres sin mucho interés. Y entonces, me detuve. Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran dado un puñetazo. Ahí estaba, en la fila 1, celda A, en negrita y con un asterisco para denotar su importancia. Asterisco invitada de honor, Aitana Garza, CEO, Grupo Solare. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sibilante. Leí el nombre una y otra vez, 10, 15 veces, como si leerlo suficientes veces pudiera cambiar las letras,
pudiera deshacer esa conexión imposible. No podía ser. Era una broma cósmica. Una trampa del destino tan perversa y enrevesada que parecía sacada de una telenovela barata. La mujer que mi madre quería impresionar a toda costa, la pieza central de su teatro social, el trofeo que quería exhibir para impulsar la insignificante carrera de Jimena. Era la misma mujer que estaba a punto de convertirme en una de las empresarias más importantes del país. La misma mujer con la que yo tenía una cita de negocios ineludible en Cancún en menos de 24 horas. El universo no solo tenía un retorcido sentido del humor, era un guionista sádico que se deleitaba con la ironía. Por un momento, el pánico más puro y helado se apoderó de mí. ¿Y si Aitana se enteraba? ¿Y si me veía como la hija fracasada antes de conocerme como la CEO exitosa? La narrativa de mi madre era poderosa, venenosa, y ella era una experta en venderla. ¿Podría una cena desastrosa con pizzas arruinar un acuerdo de 40 millones de pesos? Lógicamente, no. Aitana Garza era una mujer de negocios, no una crítica social. Pero la humillación, la vergüenza de que la primera impresión que tuviera de mi entorno familiar fuera esa, era casi insoportable. Me levanté y caminé hacia la ventana, mis piernas sintiéndose débiles. Miré el ángel de la independencia, dorado y triunfante bajo el sol de la tarde. Durante 6 años, había construido 2 vidas separadas, 2 identidades que nunca se tocaban. Romina la CEO y Romina la hija. Había mantenido esos 2 mundos en galaxias diferentes, protegida por la distancia y el silencio. Ahora, una fuerza gravitacional demencial estaba a punto de hacerlos colisionar en la noche más importante del año, en la casa que representaba todo de lo que había escapado. Y en medio de esa colisión inminente, estaba yo. Una risa seca y amarga escapó de mis labios. De repente, el pánico se transformó en una claridad helada y cortante. Esto ya no era solo sobre respeto o sobre elegir mi carrera. Esto era una batalla por mi propia identidad. Era el enfrentamiento final por el alma de Romina Vargas. ¿Quién iba a definirla ante el mundo y, lo que es más importante, ante Aitana Garza? ¿Mi madre, con su historia de fracaso, servidumbre y decepción? ¿O yo, con mi realidad tangible de éxito, poder y resiliencia? La respuesta era tan clara como el cielo sobre la ciudad. Ya no había vuelta atrás. Esta colisión de mundos no iba a destruirme. Iba a liberarme. Tomé mi teléfono, mis dedos moviéndose con una nueva y feroz determinación. Ya no estaba huyendo de una cena familiar. Estaba corriendo hacia el enfrentamiento final, y por primera vez en mi vida, sabía que tenía todas las armas para ganar. Con el corazón martillándome contra las costillas como un tambor de guerra, pero con una extraña y gélida calma instalada en la superficie, marqué el número de mi madre. Respondió al segundo timbre, su voz ya afilada por la impaciencia, lista para dictar más órdenes. ¿Ya viste el menú? Espero que empieces a marinar el pavó desde hoy. No quiero excusas ni sorpresas de último minuto, Romina. Respiré hondo, reuniendo 15 años de palabras no dichas, de frustraciones silenciosas y de una ira latente, en una sola frase tranquila y demoledora. Mamá, no voy a poder hacerlo. Hubo un silencio. No fue un silencio vacío. Fue un silencio denso, cargado de electricidad estática, el tipo de silencio que precede al estallido de un trueno. Podía imaginarla al otro lado de la línea, en su lujosa sala de estar en Puebla, su rostro perfectamente maquillado contorsionándose primero en confusión y luego en una lenta y furiosa incredulidad. ¿Qué, dijiste, Siseo, cada sílaba goteando un veneno helado? Que no puedo, repetí, mi voz más firme esta vez, anclada en la certeza de mi decisión. Tengo un viaje de negocios ineludible a Cancún. Me voy mañana por la mañana. La explosión fue instantánea y nuclear, tal como la había previsto. Un viaje de negocios, gritó, su voz subiendo varias octavas hasta convertirse en un chillido agudo y desagradable que probablemente hizo vibrar los cristales de su casa. ¿Qué negocios podrías tener tú, Romina? ¿Vas a vender tamales en la playa? No seas ridícula y deja de inventar excusas. Me mantuve en silencio, una táctica que nunca antes había usado. Siempre suplicaba,
negociaba, me disculpaba. Mi silencio pareció desconcertarla más que cualquier argumento. Dejé que su furia se estrellara contra el muro de mi nueva determinación. Esto es por tu hermana, continuó, su voz ahora quebrada por una ira narcisista. Por tu familia. ¿Tienes idea de lo que significa que Aitana Garza venga a esta casa? Es el futuro de Jimena. Es nuestro prestigio. Y tú, con tus estúpidos y egoístas caprichos, quieres arruinarlo todo. Jimena puede contratar un servicio de catering, sugerí con una calma deliberada, sabiendo que estaba echando gasolina de alto octanaje al fuego. ¿Con qué dinero?, se burló con una risa cruel. ¿Tienes idea de lo que cuestan esas cosas? Claro que no, tú vives en tu mundo de fantasía, gastando el dinero que tu padre te manda. La acusación era tan falsa, tan alejada de la realidad, que la ironía era casi dolorosa. Nos lo debes, sentenció, usando su arma favorita, la que había blandido sobre mi cabeza durante toda mi vida, la culpa. Te criamos, te alimentamos, te dimos un techo. Nos debes tu lealtad incondicional. Les di mi lealtad durante 15 años, mamá, respondí, mi voz baja y temblorosa, no por miedo, sino por la emoción cruda y abrumadora de decir la verdad en voz alta por primera vez. Les di mis fines de semana, mis vacaciones, mis cumpleaños. Les di mis ahorros. ¿Qué más quieren de mí? ¿Quieren mi sangre? Queremos que cumplas con tu obligación, gritó. Eso es lo que hacen las buenas hijas. Si no vienes mañana, Romina, te juro por Dios que puedes olvidarte de que tienes una familia. No te molestes en volver a llamar nunca más. La amenaza final. El botón rojo. El ultimátum que siempre me hacía retroceder, suplicar, ceder y, finalmente, obedecer. Pero esta vez, el botón no funcionó. La conexión estaba rota. El mecanismo de control se había estropeado. Entonces, supongo que esto es un adiós, dije en voz baja, y el peso de esas palabras fue tan liberador como aterrador. Y antes de que pudiera soltar otra andanada de insultos y maldiciones, colgué. Me quedé de pie en medio de mi oficina, temblando, el teléfono apretado en mi mano con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Pero el temblor no era de debilidad. Era la réplica de una liberación, la sacudida de un alma que finalmente se había liberado de sus cadenas. Por supuesto, el ataque no terminó ahí. Fue un ataque coordinado. A los 30 segundos, mi teléfono sonó de nuevo. Era Jimena. Su voz, a diferencia de la de mi madre, era falsamente dulce, un veneno recubierto de azúcar. Hermanita, ¿qué le hiciste a mi mamá? Está histérica, llorando, dice que la vas a matar de un disgusto. No puedes ser tan cruel. Le dije que no podía cocinar en tu fiesta, Jimena. Eso es todo. Ay, Romina, no seas tan dramática. ¿Sabes cómo se pone? Es solo una cena. Pero es muy, muy importante para mí. Aitana Garza viene, ¿entiendes lo que eso significa para mi agencia? Lo entiendo perfectamente, dije, el hielo comenzando a formarse en mi voz, congelando cualquier rastro de hermandad que pudiera haber quedado. Mira, continuó, cambiando a un tono de conspiradora barata, como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. Sé que a veces sientes que, no te valoramos lo suficiente. Pero no es así. Te queremos, a nuestra manera. Hizo una pausa, y supe lo que venía, la máxima humillación. Para que veas que hablo en serio, te voy a pagar por tus servicios. ¿Qué te parecen? 5,000 pesos. Para tus gastos. Para que no digas que soy una mala hermana. 5,000 pesos. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotras. Un insulto tan monumental, tan perfectamente representativo de cómo me veían, de mi valor en su universo, que toda la ira que sentía se evaporó y fue reemplazada por una calma vacía y desoladora. Mi tarifa de consultoría por una hora era de 20,000 pesos. Un evento para 50 personas, con un menú como el que mi madre exigía, costaría, como mínimo y con un descuento familiar que no merecían, 200,000 pesos a través de mi empresa. Y ella me estaba ofreciendo 5,000. El precio de una sirvienta por una noche.
El precio de mi alma. Una risa brotó de mi garganta. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, roto, carente de cualquier humor, el sonido de algo rompiéndose para siempre. Jimena se desconcertó. ¿Qué es tan gracioso? Nada, Jimena, dije, mi voz ahora completamente desprovista de emoción, como si hablara con una extraña. Absolutamente nada. Tengo que irme. Disfruta tu fiesta. Espera. Romina, no te atrevas a colgarme. Si arruinas esto, te juro que te arrepentirás. Mamá te va a desheredar, va a sacar tu nombre de su vida. ¿Desheredarme de qué, Jimena?, pregunté con genuina y helada curiosidad. ¿De la obligación de cocinar en cada fiesta? ¿Del privilegio de ser invisible? ¿Del dolor de ser constantemente menospreciada? Quédatelo todo. Te lo regalo. Con moño y todo. Y colgué. Apagué el teléfono por completo. El silencio en mi oficina era absoluto, pero en mi cabeza era un estruendo glorioso de cadenas rompiéndose, de muros cayendo, de una nueva era comenzando. La decisión, una vez tomada, fue como un dique rompiéndose. Una oleada de energía y propósito me inundó, barriendo los últimos vestigios de duda y miedo que se aferraban a las esquinas de mi mente. Me moví por mi oficina con una eficiencia y una claridad que me sorprendieron a mí misma. Era como si la Romina que había estado reprimida durante 15 años finalmente hubiera tomado el control. Abrí mi laptop. Entré al portal de la aerolínea, mis dedos volando sobre el teclado. Busqué el primer vuelo a Cancún para el día siguiente. Había uno a las 7 de la mañana. Sin dudarlo, seleccioné un asiento en primera clase, en la ventana. No era un lujo, era una declaración. Era la CEO de Cielo Catering viajando para cerrar el trato más importante de su carrera. Era Romina Vargas, finalmente ocupando el espacio físico y metafórico que merecía. Llamé a mi chofer personal, un hombre leal y discreto que había estado conmigo durante los últimos 2 años. Miguel, te necesito mañana a las 4:30 de la mañana en mi casa, por favor. Vamos al aeropuerto. A la orden, jefa, respondió su voz siempre confiable. Jefa. Me gustaba cómo sonaba esa palabra. Era una palabra de respeto, una palabra que me había ganado a pulso. Conduje a casa, a mi santuario en el corazón de la Condesa. Un departamento de 2 pisos con una terraza que miraba a las copas de los árboles del Parque México. Un lugar que mi familia nunca había visto, del que ni siquiera conocían la existencia. Para ellos, seguía viviendo en el pequeño estudio que renté cuando llegué por primera vez a la ciudad, una imagen que reforzaba su narrativa de mi fracaso. Hacer la maleta fue un ritual, un acto simbólico de desprendimiento y preparación. No empaqué como la hija que iba a un viaje de negocios. Empaqué como la guerrera que se preparaba para la batalla más importante de su vida. El traje sastre de lino blanco, impecable y poderoso, para la firma del contrato. El vestido de seda azul cobalto que se ceñía a mi cuerpo y me hacía sentir como el océano mismo, para la cena con Aitana Garza. Los tacones de aguja que me añadían 10 centímetros de altura y 100% de confianza. Y en un portafolio de piel, protegido como si fuera un tesoro sagrado, el contrato de Grupo Solare y la presentación que había perfeccionado durante meses, cada diapositiva un testimonio de mi visión y mi trabajo. Cada prenda que doblaba, cada documento que guardaba, era un acto de autoafirmación. Estaba empacando mi nueva vida, dejando atrás la piel vieja y maltratada de la hija obediente y servil. Al fondo de mi armario, vi un viejo delantal que una vez traje de casa de mis padres. Lo tomé, lo miré por un segundo, y sin dudarlo, lo arrojé a la basura. Antes de cerrar la maleta, mi mirada se posó en mi escritorio. Allí, en un elegante tarjetero de plata, estaban mis tarjetas de presentación. Tomé una. Las letras doradas brillaban bajo la luz cálida de la lámpara. Romina Vargas, directora general, Cielo Catering. Sonreí. Caminé hacia la cocina, un espacio moderno y minimalista con electrodomésticos de acero inoxidable que rara vez usaba para cocinar para mí misma. Sobre la impecable encimera de cuarzo blanco, coloqué la tarjeta de presentación. Justo en el centro.
No era para ellos. Sabía que nunca vendrían a mi casa, nunca la verían. Era un acto simbólico, un ancla en mi nueva realidad. Era para mí. Un recordatorio tangible de quién era yo, más allá de las definiciones que ellos me habían impuesto. Esa noche dormí profundamente, un sueño sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. No soñé con cocinas en llamas ni con platos rotos. Soñé con un cielo azul y despejado. El avión despegó de la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puntualmente a las 7:07 de la mañana del 24 de diciembre. Mientras la aeronave ascendía con una fuerza imparable, atravesando la capa gris de nubes y emergiendo en la luz brillante y cegadora del sol de la mañana, sentí que algo dentro de mí también ascendía, liberándose de la oscuridad. Miré por la ventana, viendo la inmensa y caótica ciudad convertirse en un modelo a escala, luego en un recuerdo lejano. En algún lugar allá abajo, en Puebla, el caos probablemente estaba comenzando a gestarse. Podía imaginar a mi madre despertando, asumiendo que yo llegaría en cualquier momento, con mi delantal en la bolsa, lista para tomar el control y salvar su preciosa fiesta. La imagen me produjo una punzada de algo que no era placer, sino una justicia fría y distante. Saqué mi laptop y abrí la presentación para repasarla una última vez. Pero en lugar de enfocarme en las proyecciones financieras o en las estrategias de marketing, mis ojos se detuvieron en la diapositiva que detallaba la misión de mi empresa. En Cielo Catering, no solo creamos eventos. Creamos atmósferas donde cada invitado se siente visto, valorado y celebrado. Visto, valorado y celebrado. Todo lo que yo nunca había sido en mi propia familia. Había construido mi empresa como un antídoto a mi propia vida, un universo paralelo donde reinaban los principios que me habían sido negados. El asistente de vuelo, un joven amable y profesional, se acercó a mi asiento. ¿Gusta una copa de champán para empezar el día, señorita Vargas? Lo miré, luego miré el sol radiante sobre el mar de nubes, y sonreí. Una sonrisa genuina, luminosa, que venía desde lo más profundo de mi ser recién liberado. Sí, por favor, respondí, mi voz sonando extrañamente musical. Creo que hoy tenemos mucho que celebrar. Si estás disfrutando de esta historia, me harías muy feliz si le das un like al video, te suscribes al canal y dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. Aterricé en el paraíso. El aire cálido y húmedo de Cancún me recibió como un abrazo, cargado con el aroma salino del mar y la promesa de un nuevo comienzo. Un chofer de Grupo Solare me esperaba en la salida con un cartel con mi nombre. El viaje al resort fue un borrón de verdes selváticos y destellos de azul turquesa. Me sentía a 1.000.000 de kilómetros de Puebla. Una vez instalada en mi suite, una habitación que era más grande que el departamento entero de mis padres, con un balcón privado que se abría directamente sobre la inmensidad del mar Caribe. Finalmente tuve el valor de encender mi teléfono. Fue como abrir las compuertas de una presa en plena tormenta. Una inundación. 57 llamadas perdidas, 30 de mi madre, 20 de mi hermana, 7 de mi padre. Y los mensajes de texto, eran una crónica en tiempo real del apocalipsis familiar, un drama en varios actos que leí con una fascinación casi clínica, una sonrisa sardónica dibujándose en mi rostro. 1:15 de la tarde, Jimena, ¿dónde estás? Mamá dice que debiste haber llegado hace una hora. Más te vale que no estés jugando con nosotros. Esto es importante. 2:30 de la tarde, mamá Romina Vargas, te estoy llamando. Contesta este teléfono ahora mismo. No es una sugerencia. 4 de la tarde, papá, hija, tu madre está muy preocupada. Y muy, muy molesta. Por favor, llama a casa. Evitemos una catástrofe. 5:45 de la tarde, Jimena, no vas a venir, es en serio, no puedo creer que nos hagas esto, eres una egoísta, mamá está perdiendo la cabeza. 6:30 de la tarde, Jimena está llamando a todos los restaurantes de Puebla como una loca, nadie tiene servicio de catering disponible en Nochebuena para 50 personas, ¿qué se supone que hagamos? Esto es tu culpa. 7:15 de la tarde, papá, los invitados están llegando.
Tu madre les está diciendo que hubo una emergencia culinaria inesperada. Esto es un desastre, Romina. Un verdadero desastre. 8 de la noche, Jimena, tuvimos que pedir pizzas, ¿me oyes? Pizzas. Papá fue a Domino's y a Little Caesars como si fuera un repartidor. Aitana Garza está sentada en la sala y vamos a servirle pizza, estoy mortificada. Me detuve en ese mensaje, saboreándolo como un vino caro. Podía visualizar la escena con una claridad cinematográfica. Mi madre, con su vestido de Carolina Herrera y su sonrisa congelada por el Botox, dirigiendo a mi padre para que pusiera las cajas de cartón grasientas sobre la mesa de caoba del siglo XVIII. La vajilla de Talavera de la abuela, reservada para las ocasiones más especiales, siendo profanada con rebanadas de pepperoni y queso de plástico. Y Aitana Garza, la mujer más poderosa de la industria, la elegancia personificada, observando todo con una ceja perfectamente arqueada. Era una obra maestra del caos y la humillación autoinfligida. ¡Qué oso!, pensé, usando la expresión mexicana para una vergüenza ajena monumental. Seguí leyendo, el drama escalando a niveles operísticos. 8:30 de la noche, Jimena. Aitana Garza está viendo la caja de Domino's como si fuera un animal muerto en la alfombra. Nos has humillado, nuestra reputación en Puebla está arruinada para siempre. 9:15 de la noche, mamá, eres una víbora. Una malagradecida. Has destruido a esta familia con tu egoísmo. Estás muerta para mí. Te lo juro. 9:45 de la noche, Jimena, se fueron. Todos se fueron. Aitana ni siquiera probó la pizza. Dijo que tenía una llamada importante y se fue casi corriendo. La fiesta se acabó antes de empezar. Mamá está encerrada en su cuarto, haciendo ruidos extraños. Espero que estés feliz. Apagué la pantalla, una sensación de calma y finalidad asentándose sobre mí. No estaba feliz. La felicidad era una emoción demasiado simple para la complejidad de lo que sentía. Era una mezcla de vindicación, de una tristeza profunda por lo que nunca fue, y de una libertad tan vasta y abrumadora como el océano que se extendía frente a mí. Pedí servicio a la habitación, ceviche fresco, una copa de vino blanco helado. Me senté en el balcón, dejando que la brisa marina me acariciara el rostro. Ellos habían creado su propio desastre. Durante 15 años, habían dependido de mí como una muleta invisible, asumiendo que siempre estaría ahí para sostener su fachada de perfección. Yo no les había quitado la muleta. Simplemente había decidido caminar por mi cuenta. Y ellos, al parecer, se habían derrumbado bajo el peso de su propia arrogancia. Un pensamiento cruzó mi mente. Me pregunté qué pensaría Aitana Garza de todo esto. ¿Me mencionaría la desastrosa fiesta en nuestra cena de esa noche? ¿Reconocería mi apellido? La perspectiva me causaba un cosquilleo de nerviosismo y una electrizante anticipación. El telón estaba a punto de levantarse para el segundo acto. El restaurante del resort era la definición misma de la elegancia tropical. Mesas de madera de parota espaciadas bajo una gran palapa, con vistas a una playa de arena blanca iluminada por la luz suave de las antorchas. El sonido de las olas era la única música de fondo. Llegué exactamente a las 8 de la noche, vestida con mi vestido de seda azul cobalto. Me sentía tranquila, centrada, preparada. Aitana Garza llegó 5 minutos después. Era aún más imponente en persona de lo que sugerían sus fotos. Alta, con el cabello plateado recogido en un moño impecable que revelaba unos pómulos afilados. Sus ojos oscuros, casi negros, parecían verlo todo, analizarlo todo en una fracción de segundo. Irradiaba un aura de poder tranquilo y una inteligencia aguda que era casi palpable. Romina, dijo, extendiendo una mano firme y cálida. Aitana Garza. Un placer conocerte en persona finalmente. Lamento el retraso, acabo de llegar de la velada de Nochebuena más bizarra, y francamente divertida, de toda mi vida. Mi corazón dio un pequeño salto, pero mantuve mi expresión neutral, una máscara de profesionalismo que había tardado años en perfeccionar. No se preocupe, señora Garza. ¿Todo bien? Se sentó y le hizo un gesto al mesero para que trajera una botella de vino blanco de la región de Baja California. Oh, la palabra, bien, no le hace justicia,
dijo con una sonrisa irónica que iluminó su rostro severo. Estaba en Puebla. Fui invitada a una cena en casa de unos conocidos de negocios, los Vargas. La anfitriona, Leonora, llevaba semanas enviándome mensajes sobre el banquete espectacular que prepararía su hija mayor, una supuesta chef de gran talento. Asentí lentamente, tomando un sorbo de agua para humedecer mi boca repentinamente seca. Y no fue así. Aitana soltó una carcajada, un sonido sorprendentemente genuino y contagioso que hizo que varias cabezas se giraran en el restaurante. Ni cerca. Fue un espectáculo digno de Fellini. Llegamos a una casa en estado de pánico absoluto. La cocina, impecable, lo admito, pero completamente vacía. Ni un solo platillo preparado. La anfitriona corría de un lado a otro como gallina sin cabeza, con el teléfono pegado a la oreja, tratando desesperadamente de conseguir comida a domicilio para 50 personas. ¡Qué situación tan incómoda!, comenté, mi voz cuidadosamente modulada para expresar la cantidad justa de simpatía profesional. Incómodo es poco. Terminamos comiendo pizza de Domino's en platos de Talavera que probablemente valían más que mi primer coche. Pizza, repitió, sacudiendo la cabeza con una mezcla de incredulidad y diversión. Para 50 invitados a los que llevaban meses intentando impresionar. Fue una clase magistral de cómo no hacer negocios. Hice una mueca de simpatía. Eso debe haber sido memorable. Pero esa no es ni siquiera la parte más extraña, continuó, inclinándose un poco hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con la luz de una buena anécdota. La parte verdaderamente fascinante fue el show de la anfitriona. Leonora se pasó la hora que estuve allí hablando sin parar de su hija mayor. La que supuestamente debía cocinar. Me preparé, manteniendo mi espalda recta, mi rostro impasible. Según ella, dijo Aitana, haciendo comillas en el aire con sus elegantes dedos, la hija es poco confiable. Una inestable emocional. La gran decepción de la familia. Al parecer, la chica no tiene un trabajo de verdad, no puede mantenerse por sí misma y lo único que sabe hacer es cocinar, y ni siquiera cumplió con eso. La culpó de arruinar la Navidad, la reputación de la familia y, cito textualmente, el futuro profesional de su brillante y prometedora hija menor. Escuché en silencio, cada palabra era una validación, un eco de las acusaciones que habían definido mi vida durante 15 años. Escucharlas de boca de un tercero, de esta mujer poderosa e imparcial, era extrañamente catártico. Era real. No me lo había imaginado. No estaba loca. ¡Qué terrible!, dije en voz baja, y esta vez, la emoción en mi voz era genuina. No puedo imaginar tratar a mi propia familia de esa manera. Exacto, dijo Aitana, su expresión volviéndose seria de repente. Fue la velada más antiprofesional y disfuncional en la que he estado en mucho tiempo. La hija menor, Jimena, incluso intentó venderme sus servicios de relaciones públicas mientras me servía una rebanada de pizza hawaiana. Le dije, muy educadamente, que mi empresa no se asocia con gente que permite que su familia sea humillada públicamente por su propia incompetencia. Tomé un sorbo de vino, el líquido frío y ácido calmando el fuego que comenzaba a arder en mi interior. Aitana pareció sacudirse el recuerdo, como si se quitara un abrigo molesto. Pero bueno, basta de dramas familiares ajenos. Hablemos de algo mucho más interesante, tu increíble compañía. He seguido el crecimiento de Cielo Catering durante los últimos 2 años, Romina. Y estoy muy impresionada. El resto de la cena fue perfecta. Hablamos de logística, de proyecciones de crecimiento, de innovación en la industria hotelera. Aitana era brillante, directa, sin rodeos. Me desafió, me cuestionó, y yo le respondí con la misma energía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar, hablando con alguien que me veía como una igual, como una profesional, como una estratega. Mientras caminaba de regreso a mi suite bajo un cielo tachonado de estrellas, me di cuenta de que Aitana Garza, sin saberlo, me había dado el mejor regalo de Navidad de mi vida. Me había mostrado mi propia historia a través de sus ojos objetivos y agudos. Y desde su perspectiva, la villana de la historia no era yo.
Era la primera vez que alguien, fuera de mi tío Tadeo, me daba esa certeza. Y eso no tenía precio. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba en la sala de juntas principal de Grupo Solare. Era un espacio impresionante, con una mesa de caoba pulida que parecía extenderse por kilómetros y una pared de cristal que ofrecía una vista de 180 grados del mar Caribe. El sol de la mañana entraba a raudales, haciendo que todo brillara. La mesa reflejaba mi imagen, el traje de lino blanco, el cabello recogido en un moño bajo y elegante, la expresión serena y concentrada. Estaba lista. Mi presentación fue impecable. No lo digo con arrogancia, sino con la certeza de quien ha pasado meses, años, preparándose para ese momento. Desplegué mi visión para la colaboración entre Cielo Catering y Grupo Solare. Mostré proyecciones financieras realistas pero ambiciosas. Detallé la logística para la implementación en 5 de sus resorts más importantes con una precisión que dejó impresionados a los ejecutivos de Aitana, un grupo de hombres y mujeres de aspecto formidable. Aitana estaba sentada a la cabeza de la mesa, escuchando atentamente. No me interrumpía, pero yo veía cómo asentía levemente, tomando notas en un cuaderno de piel, una pequeña sonrisa de aprobación formándose en sus labios. El contrato, ya revisado por ambos equipos legales, estaba sobre la mesa, en una carpeta de piel, esperando ser firmado. Estábamos a minutos de cerrar el trato. Y entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió sin previo aviso. El asistente personal de Aitana, un joven de aspecto nervioso, entró casi corriendo. Su rostro estaba pálido y urgente. Sostenía un iPad como si fuera un objeto radiactivo. Señora Garza, disculpe la interrupción. Sé que dijo que no la molestáramos, pero tiene que ver esto. Es sobre la fiesta de anoche en Puebla. Se está volviendo viral en un círculo muy exclusivo de LinkedIn. Un banquero de inversión lo publicó como una anécdota de lo que no se debe hacer. Aitana frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Tomó el iPad con un gesto brusco. Observé su rostro mientras su expresión cambiaba a la velocidad de la luz, de la irritación a la curiosidad, de la curiosidad a la confusión y de la confusión al shock absoluto. Levantó la vista, me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, luego volvió a mirar la pantalla, y luego a mí otra vez, como si su cerebro se negara a procesar la información. Romina, dijo lentamente, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio mortal de la sala. Esta foto, de la casa de los Vargas en Puebla. Giró el iPad hacia mí. Alguien en la fiesta, probablemente el banquero aburrido, había tomado una foto del desastre. La imagen era devastadora y cómica a la vez, la mesa de caoba cubierta con cajas de pizza, mi madre al fondo con una expresión de pánico mal disimulado. Pero el fotógrafo había capturado algo más. En el fondo, sobre una chimenea de cantera, se veía claramente un gran retrato familiar. Era de la última Navidad que pasé con ellos, hacía 2 años. Mis padres y Jimena en el centro, sonriendo radiantemente para la cámara. Y yo, de pie en un extremo, casi fuera de cuadro, con una expresión cansada y un delantal todavía puesto sobre mi vestido. Apenas visible. Un fantasma en mi propia familia. «¿Esta, eres tú?», preguntó Aitana, su dedo tembloroso señalando mi imagen borrosa. Asentí en silencio. Sí. Entonces. Vargas, continuó, las piezas encajando en su mente con un chasquido audible que pareció resonar en toda la sala. Leonora y Damián Vargas son tus padres. Sí, confirmé, mi voz clara y firme, sin un atisbo de vergüenza. El silencio en la sala era total. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los ejecutivos se miraban unos a otros, completamente desconcertados. El abogado principal, que estaba a punto de pasarme la pluma, la bajó lentamente. Aitana se levantó. Caminó hacia la ventana con vistas al océano, dándonos la espalda a todos por un momento. Luego se giró para enfrentarme, su rostro una máscara de asombro. La mujer que te llamó, inestable, poco confiable, y una decepción, es tu madre. Sí, dije por tercera vez. Se suponía que tú debías cocinar esa cena.
La del desastre de las pizzas. Se suponía, respondí. Pero tenía una reunión de negocios aquí. Con usted. Elegí mi empresa en lugar de ser tratada como su sirvienta. Antes de que nadie pudiera procesar esa bomba, el asistente, que ahora se desplazaba frenéticamente por el iPad con el rostro cada vez más pálido, jadeó. Señora, hay más. Dios mío. Forbes México, acaban de anunciar en Twitter su próxima portada. La publican esta medianoche. Sin esperar permiso, proyectó la pantalla del iPad en el monitor gigante de la sala de juntas. Y ahí estaba. Mi rostro. Enorme, profesional, poderoso. Llenando la pantalla. Mirando directamente a la cámara con una confianza que había tardado 15 años en construir. Y debajo, el titular que sellaría el destino de mi familia. De invisible a invencible, Romina Vargas, la mente detrás del imperio de Cielo Catering. El silencio se rompió cuando uno de los ejecutivos, el director financiero, leyó en voz alta el subtítulo del artículo en línea, su voz llena de asombro. Romina Vargas, de 30 años. Construyó su empresa multimillonaria desde cero, evitando deliberadamente las conexiones y el dinero de su conocida familia de Puebla. Quería demostrar que el éxito no requiere un apellido famoso, sino trabajo duro y una visión clara, afirma Vargas en nuestra entrevista exclusiva. Aitana Garza me miró, luego a la pantalla, y luego a mí de nuevo. Su rostro pasó del shock a una comprensión lenta y profunda. Y entonces, hizo algo que nunca esperé. Se echó a reír. No una risa pequeña y educada. Una carcajada sonora, genuina, llena de una deliciosa y absoluta ironía. Se rió con todo el cuerpo, echando la cabeza hacia atrás, hasta que las lágrimas asomaron a sus ojos. No puedo creerlo, exclamó, secándose una lágrima con el dorso de la mano. Simplemente no puedo creerlo. Se pasó toda la noche quejándose de su hija fracasada, y su hija fracasada eres tú. La CEO brillante con la que llevo 2 años intentando asociarme. Miró a su equipo, su rostro radiante de una diversión casi infantil. Señores, creo que estamos a punto de firmar el contrato más interesante y satisfactorio de nuestras carreras. La risa de Aitana fue como una onda expansiva que rompió la tensión en la sala, reemplazándola con una atmósfera de incredulidad y una creciente admiración. Se recompuso, aunque una sonrisa divertida seguía jugando en sus labios. Tomó su teléfono de la mesa con un movimiento decidido y rápido. Si me disculpan un momento, dijo, su voz ahora con un filo de acero. Luego, a su asistente, comunícame con la Agencia de Relaciones Públicas de Jimena Vargas. Tengo un mensaje para ella. Ponla en altavoz. Todos en la sala contuvimos la respiración. El asistente marcó. A través del altavoz del teléfono de la sala, escuchamos la voz temblorosa de la recepcionista de Jimena. Agencia de Relaciones Públicas Vargas, buenos días. Buenos días, habla Aitana Garza, CEO de Grupo Solare. Le informo que a partir de este momento, nuestro contrato de servicios queda rescindido. La razón es una falta total de profesionalismo y la promoción de valores familiares incongruentes con la marca de nuestra empresa. La notificación formal por escrito llegará a su oficina en menos de 1 hora. Que tenga un buen día. Hubo un balbuceo ininteligible y un sonido ahogado al otro lado de la línea antes de que Aitana colgara con un clic definitivo. Luego me miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de respeto y complicidad. El contrato que acababa de cancelar, como supe más tarde, representaba el 80% de los ingresos anuales de la pequeña y mediocre agencia de mi hermana. Acababa de desmantelar su carrera con una llamada de 30 segundos. Ahora, dijo Aitana, deslizando el contrato de 40 millones de pesos por la pulida mesa hacia mí. ¿Dónde estábamos? Le sugiero que use mi pluma. Es una Mont Blanc de edición limitada. Trae buena suerte. Mientras mi firma, firme y segura, trazaba el futuro de Cielo Catering, mi propio teléfono, que había puesto en modo silencioso sobre la mesa, comenzó a vibrar. No fue una vibración normal. Fue un zumbido frenético y desesperado, como un animal atrapado.
La pantalla se iluminaba con una sucesión de nombres que parecían una acusación: mamá, Jimena, papá, mamá, mamá, Jimena. Era una sinfonía de pánico. Cuando levanté la vista, Aitana y todo su equipo directivo estaban de pie, aplaudiendo. No fue un aplauso formal. Fue un aplauso genuino, cálido. Una botella de champán apareció como por arte de magia, descorchada con un sonido festivo. Por las verdaderas jefas, dijo Aitana, levantando su copa. Y por el dulce, dulce sabor de la justicia poética. Chocamos las copas. El champán estaba frío, burbujeante y delicioso. En ese momento, sentí una extraña dualidad que me atravesó. Por un lado, la euforia de la victoria, el reconocimiento, el cierre del trato más grande de mi vida. Me sentía en la cima del mundo. Pero por otro lado, mientras mi teléfono seguía vibrando como un corazón a punto de estallar, sentí una punzada de melancolía, un dolor sordo y antiguo. Era el duelo por la familia que siempre había deseado y que sabía, con una certeza aplastante, que nunca tendría. La victoria era dulce, sí, pero tenía un inconfundible regusto a soledad. Aitana, con su increíble percepción, pareció leer mi mente. Se acercó y dijo en voz baja: solo para mí, la familia que te toca a veces no es la familia que te mereces, Romina. Pero la familia que construyes, la que eliges, esa es la que importa. Miró a su equipo, que me sonreía con un genuino respeto. Bienvenida a la familia de Grupo Solare. Justo en ese momento, la vibración de mi teléfono cesó. Un segundo después, llegó un solo mensaje de texto. Era de mi padre. Lo abrí con dedos temblorosos. Tu madre se desmayó. Tuvimos que llamar a un médico. ¿Qué demonios es cielo, Catherine? Pasó un mes. Un mes en el que mi vida explotó en una supernova de éxito mientras la de mi familia implosionaba en un agujero negro de vergüenza social. La historia de la pizza party de los Vargas se convirtió en leyenda en los círculos de élite de Puebla, contada en susurros maliciosos en cenas y partidas de golf. La portada de Forbes fue la comidilla de todos los clubes de campo y salones de belleza. Fui, sin quererlo, la protagonista del mayor escándalo social de la temporada. La reputación que mi madre había pasado toda una vida construyendo con tanto esmero, una reputación basada en la apariencia y las conexiones, se hizo añicos en cuestión de días. Fue expulsada de 2 patronatos de caridad por conducta impropia y falta de integridad. Las amigas que antes la adulaban ahora cruzaban la calle para evitarla, temerosas de que la toxicidad fuera contagiosa. La agencia de Jimena, sin su cliente principal, perdió al único otro cliente importante que tenía y estaba oficialmente al borde de la quiebra. Fue mi padre, Damián, quien finalmente rompió el silencio. Me llamó una tarde, su voz sonaba vieja, frágil y cansada, despojada de toda la fanfarronería que solía tener. Necesito disculparme, Romina, dijo, sin preámbulos. No solo por lo de Nochebuena, que fue un espectáculo bochornoso, sino por todo. Por todos los años de silencio. Hizo una pausa, y escuché una respiración temblorosa y profunda. Recuerdo perfectamente el día que tu madre tomó tu dinero. Estábamos en la cocina. Recuerdo la mirada en tu rostro. Estuve a punto de gritarle, de defenderte, de decirle que te devolviera hasta el último centavo. Pero no lo hice. Me quedé callado. Y esa cobardía, Romina, me ha carcomido por 6 años. Fui cómplice de su crueldad por miedo, por comodidad. Y lo siento. Lo siento desde el fondo de mi alma rota. Fue lo más honesto y valiente que me había dicho en toda mi vida. Acepté reunirme con ellos. Pero bajo mis condiciones. En mi territorio. Un restaurante discreto y elegante en Polanco, un lugar donde yo era cliente habitual y ellos eran simples visitantes. Cuando llegaron, se veían, disminuidos. La arrogancia imperial de mi madre había sido reemplazada por una fragilidad nerviosa y unos ojos hinchados. La petulancia de Jimena se había desvanecido, dejando tras de sí una palidez de derrota y resentimiento. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en un mes. Antes de que pudieran decir una palabra,
Coloqué una sola hoja de papel sobre la mesa, impresa con una tipografía clara y firme. Estos son mis términos, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable, la voz de un aseo que cierra un trato. No son negociables. Se inclinaron para leer, como si fuera un veredicto. 1. Respeto o contacto cero, se dirigirán a mí y a mi carrera con respeto. Se acabaron los apodos, las burlas y el menosprecio. Soy una igual, no una subordinada. 2. Fin del rol de sirvienta, nunca más se me pedirá que cocine, sirva u organice una reunión familiar. Soy una invitada, no el personal. Si quieren una fiesta, contratan a profesionales. 3. Disculpa pública, mamá, te disculparás personalmente con las personas a las que les mentiste sobre mí durante años. Tienen que escuchar la verdad de tu propia boca. 4. Terapia familiar, asistiremos todos, juntos y por separado, a terapia para abordar la dinámica tóxica que casi nos destruye. 5. Una voz para papá, papá, aprenderás a usar tu voz para defenderme y para defender lo que es correcto, incluso si eso significa contradecir a mamá. Tu silencio ya no es una opción. Si están de acuerdo con cada uno de estos puntos, podemos intentar, lentamente, reconstruir algo, concluí, mirándolos a los ojos a cada uno. Si no, esta es la última vez que nos veremos. La elección es suya. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de autocompasión. Pero lo hemos perdido todo, susurró, buscando simpatía. Mi reputación, el negocio de Jime. Ustedes perdieron su estatus social, la corregí, mi voz fría pero no cruel. Yo casi pierdo mi alma. No es lo mismo. 6 meses después. La escena era surrealista. Mi familia estaba sentada a la larga mesa de mi comedor, en mi penthouse de la Condesa. La cena, por supuesto, fue diseñada y servida por mi impecable equipo de cielo catering. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Habían aceptado mis términos. El camino era lento, doloroso y difícil. La terapia era brutalmente honesta, sacando a la luz décadas de disfunción. La disculpa pública de mi madre fue humillante para ella, pero necesaria para empezar a sanar. La agencia de Jimena había cerrado, y ella, por primera vez en su vida, estaba trabajando como empleada en una empresa de marketing digital, empezando desde abajo y odiando cada minuto, pero aprendiendo. Mi padre estaba encontrando su voz, poco a poco, defendiéndome en un par de ocasiones frente a mi madre en la terapia, con una voz temblorosa pero firme. Ya no éramos la misma familia, y nunca lo seríamos. La vieja estructura se había derrumbado. Pero estábamos intentando, torpemente, construir algo nuevo sobre las ruinas. Una familia. De verdad, esta vez. Levanté mi copa de vino. Quiero dejar algo en claro, dije, y todos me miraron. Sus miradas ya no eran de desdén, sino de una cautelosa y recién descubierta curiosidad. El éxito no necesita permiso. El valor propio no requiere validación externa. Y el respeto no es negociable. Mi madre asintió, una lágrima silenciosa y, esta vez, quizás genuina, rodando por su mejilla. La cena transcurrió en una paz extraña y tentativa. No era cómoda, pero era real. Y por ahora, eso era suficiente. Mientras los veía conversar, interactuar de una manera nueva y vacilante, me di cuenta de algo profundo. Mi venganza nunca fue destruir sus vidas. Mi venganza fue construir la mía. Ya no era invisible. Finalmente, después de 30 años, me había hecho visible para la persona más importante de todas, para mí misma. Gracias por acompañarme en este viaje de invisible a invencible. Si mi historia resonó contigo, me encantaría que le dieras like al video, lo compartieras con alguien que necesite escucharlo y te suscribieras para más historias de personas que se negaron a permanecer pequeñas. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. Después de todo lo que pasó, ¿creen que hice lo correcto al finalmente poner un alto y establecer mis límites? Déjame tu opinión en los comentarios. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear.
Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.